Hace ya 20 años que se estrenó la película de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, y además de sentirnos muy viejos, lo que más me sorprende es que todavía hasta el día de hoy hay muchísimas personas que no conocen la historia completa detrás del villano principal de esta película. Y no hablo de Lord Voldemort, hablo de Barty Crouch Jr. Sí, hablo de ese Barty Crouch Jr. que se la pasó todo un año disfrazado de Ojo Loco Moody, que engañó durante meses al mago más talentoso de todos los tiempos, Albus Dumbledore, que puso el nombre de Harry Potter en el Cáliz de Fuego, que se aseguró de que Harry ganara el torneo de los tres magos para llevarlo con Voldemort, y que logró que Voldemort regresara para aterrorizar al mundo mágico. Todos sabemos qué hizo, pero la película nunca llegó a resolver del todo cómo ni por qué lo hizo. Y creo que eso tiene que cambiar hoy, porque Barty Crouch Jr., además de ser extremadamente talentoso, era muy importante para la trama de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. De hecho, todavía muchísimas personas no saben que él fue la primera persona que logró escapar de la prisión mágica Azkaban. No fue Sirius Black, fue Barty Crouch Jr. Por eso, para celebrar el 20º aniversario del estreno en cines del Cáliz de Fuego, quiero que todos conozcan la historia completa de Barty Crouch Jr., esa que jamás llegamos a ver en la película. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir la historia completa de Barty Crouch Jr. que la película nunca contó. Rebelio. Lo que siempre se me ha hecho más interesante de Barty Crouch Jr. es que él era muy diferente a todos los demás mortífagos que conocemos en la saga. Es decir, brujas y magos que generalmente venían de familias muy millonarias y puristas de sangre, que pertenecieron en su mayoría a la casa Slytherin, que odiaban a los muggles, que tenían una fascinación por las artes oscuras y que terminaron uniéndose a Voldemort, ya fuera por miedo o por querer tener más poder dentro del mundo mágico. Barty Crouch Jr. sí nació en una familia de sangre pura, pero no purista de sangre. Lo que diferenciaba a su padre Barty Crouch es que él odiaba profundamente las artes oscuras y estaba totalmente decidido a capturar a todos los magos tenebrosos para convertirse en el siguiente ministro de magia. La familia Crouch tenía fuertes vínculos con el Ministerio de Magia, y Barty Crouch ascendió rápidamente hasta convertirse en director del Departamento de Seguridad Mágica. Lo más importante que tienen que recordar es que él estaba obsesionado con atrapar magos tenebrosos. Estas son las palabras de su propio hijo cuando estaba disfrazado de Alastor Moody. Mira Potter, dicen que el viejo Ojo Loco está obsesionado con atrapar magos tenebrosos, pero lo de Ojo Loco no es nada al lado de lo de Barty Crouch. Como les explicó Sirius Black a Harry, Ron y Hermione, cuando Voldemort estaba en su máximo de poder, nadie sabía quién estaba de su lado y quién no, porque Voldemort podía controlar a la gente con muchísima facilidad para obligarlos a hacer cosas terribles. Todos tenían miedo por ellos mismos, por sus familias y por sus amigos. Cada semana llegaban noticias de nuevas muertes, torturas y desapariciones. El Ministerio de Magia estaba sumido en caos. No sabían qué hacer. Intentaban que los muggles no se dieran cuenta de nada, pero aún así estaban muriendo muggles. Era una época de terror, pánico y confusión absoluta. Durante la Primera Guerra Mágica, Barty Crouch fue conocido por sentenciar a varios sospechosos de ser mortífagos a cadena perpetua en Azkaban, pero sobre todo por usar métodos muy cuestionables para capturarlos. De hecho, autorizó a los aurores a usar las maldiciones imperdonables cuando fuera necesario, y también les dio permiso de matar en lugar de capturar. Una de las razones por las que Sirius Black fue enviado a Azkaban sin un juicio tuvo mucho que ver con Barty Crouch, que estaba tan empeñado en obtener condenas rápidas que pasó por alto muchos procesos. Según él, las pruebas eran tan contundentes que para restablecer el orden público lo antes posible, simplemente sentenció a Sirius Black sin darle más vueltas al asunto. Nosotros le tenemos muchísimo cariño a Sirius Black y por eso nos duele tanto que no haya tenido un juicio. Pero también es verdad que Crouch estaba tan obsesionado con atrapar magos oscuros que tuvo esa misma actitud con muchos otros presuntos mortífagos que también terminaron de por vida en Azkaban, para que vean lo obsesionado que estaba con capturar. La única manera de no terminar en Azkaban era revelar los nombres de otros mortífagos.
como pasó con Igor Karkaroff, que se libró de la prisión porque delató a magos como Augustus Rookwood. Crouch llegó a ser tan cruel y despiadado como los mortífagos, y muchos de sus métodos se parecían a los de sus enemigos. Pero considerando todo el terror bajo el que vivía toda la comunidad mágica, eso le ganó el apoyo de muchísima gente, que pensaba que ese era el mejor método para recuperar el orden, y muchas brujas y magos pedían que él asumiera el poder como nuevo ministro de magia. Entender todo esto es clave para comprender por todo lo que pasó su hijo Barty Crouch Jr. Por cierto, si al conocer toda esta historia les dan ganas de leer o escuchar los libros de Harry Potter, les tengo buenas noticias. Para todos los seguidores de la Aquelarre siempre estarán disponibles todos los libros y audiolibros de Harry Potter completamente gratis, con una prueba de 14 días en Storytel, usando mi enlace que les dejo en la descripción o este código QR, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. ¿Y qué es Storytel? Se estarán preguntando. Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 900,000 títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Regresando a Barty Crouch Jr., sabemos que su madre lo amaba profundamente. Pero Barty Crouch padre, al ser un miembro muy importante del Ministerio de Magia, al estar todo el tiempo persiguiendo magos tenebrosos para ganarse el apoyo de la comunidad mágica, y al querer convertirse en el siguiente ministro de magia, descuidaba muchísimo a su hijo. En palabras de Sirius Black, tal vez debería haber trabajado algo menos y vuelto a casa antes, de vez en cuando, para conocer a su propio hijo. Ahora, esto no está confirmado oficialmente, pero yo siempre he tenido la teoría de que Barty Crouch Sr., al querer convertirse en el siguiente ministro de magia, le daba mucha importancia a que su familia se viera impresionante ante la comunidad mágica, y eso incluía tener un hijo extremadamente talentoso en Hogwarts. De hecho, la única vez que escuchamos a Barty Crouch decir que estaba orgulloso de su hijo es cuando menciona que Barty había conseguido 12 timos. Gracias, Weatherby, y cuando termines me tomaría una taza de té. Mi mujer y mi hijo no tardarán en llegar. Vamos a ir esta noche a un concierto con Fudge y su señora. Sí, mi hijo acaba de sacar 12 timos. Muy pero que muy bien. Sí, gracias, sí. Sí que me siento orgulloso. Y ahora si me puedes traer ese memorándum del ministro de magia de Andorra, creo que tendré tiempo de redactar una respuesta. Claro que cuando lo escuchamos decir esto, Barty Crouch Sr. estaba delirando, mientras luchaba por librarse de la maldición Imperius, como veremos más adelante. Así que lo que dijo puede no haber sido del todo acertado, pero yo creo que estaba hablando como si todavía siguiera en el pasado, lo que nos da una idea de cómo hablaba de su familia en esa época. Por cierto, si quieren descubrir cómo Barty Crouch Jr. logró conseguir 12 timos en Hogwarts, 2 más que Hermione Granger, una locura, pueden ver este video que les dejaré en la tarjeta y también en la descripción, donde tengo toda una teoría sobre este tema. Pero lo que me interesa que ustedes entiendan es que yo creo que Barty Crouch usaba a su familia, especialmente a su hijo, para dar la impresión de que tenía una familia perfecta, una esposa dedicada al hogar y un hijo que era el mejor estudiante de Hogwarts. Todo esto lo hacía para conseguir más votos y convertirse en el siguiente ministro de magia. Es también por esto que yo siempre he pensado que Barty Crouch Jr. no pudo haber sido un Slytherin, por todo el odio que su padre le tenía a las artes oscuras, y por lo mucho que presumía a su familia mientras su hijo seguía en Hogwarts. Por eso les decía que Barty Crouch Jr. no era un mortífago común y corriente. Lo importante que tienen que recordar es que, en medio del caos de la Primera Guerra Mágica y obsesionado con capturar mortífagos, Barty Crouch descuidó tanto a su familia que dejó completamente solo a su hijo, y no se dio cuenta de que al ausentarse tanto y exigirle todavía más, le estaba haciendo muchísimo daño. Todo esto hizo que Barty Crouch Jr. se sintiera identificado con Voldemort. El señor tenebroso y yo tenemos mucho en común. Los dos, por ejemplo, tuvimos un padre muy decepcionante. Mucho. Los dos hemos sufrido la humillación de llevar el nombre paterno, Harry.
Al verse tan identificado con él por odiar a su propio padre, Barty Crouch Jr. quiso unirse a los mortífagos, pero no por ideología, ni porque amara las artes oscuras, ni porque odiara a los muggles, nada de eso. Él quiso unirse a Voldemort porque estaba buscando una figura paterna que nunca encontró en casa. Y lo dice él mismo: me convertiré en su partidario predilecto, el más cercano que un hijo. Ese deseo tan profundo de encontrar a alguien a quien admirar, a alguien que lo dejara estar cerca, fue lo que lo llevó a unirse a los mortífagos y a recibir la marca tenebrosa siendo aún muy joven, probablemente antes de salir de Hogwarts o justo al graduarse. Y quiero que entiendan muy bien esta obsesión que él tenía por convertirse en alguien muy cercano a Voldemort. Más cercano que un hijo, porque el crimen por el que él terminó en Azkaban encaja perfecto con este motivo por el que él se unió a los mortífagos. Cuando Voldemort desapareció la noche del 31 de octubre de 1981, Barty Crouch Jr. junto con otros de los mortífagos más leales de Voldemort, Bellatrix, Rodolphus y Rabastan Lestrange, lo fueron a buscar porque no creían que hubiera desaparecido del todo. Estaban tan desesperados por conseguir respuestas que terminaron torturando a los aurores Frank y Alice Longbottom con la maldición Cruciatus, para que ellos les revelaran dónde estaba Voldemort. Y estaban tan desesperados que los torturaron hasta la locura, al punto de que los Longbottom tuvieron que pasar el resto de su vida en el Hospital San Mungo sin poder recuperar su mente. Su padre, siempre ausente, obviamente nunca se enteró de todo lo que estaba viviendo su hijo, ni de que se había unido a los mortífagos. Solo lo supo cuando ellos fueron capturados después del ataque de los Longbottom. Pero como ya vimos, lo que más le importaba a Barty Crouch no era su hijo, sino evitar cualquier cosa que pudiera manchar su reputación. Él había dedicado toda su vida a escalar puestos dentro del Ministerio de Magia, porque quería convertirse en ministro de magia algún día. Así que cuando se enteró de lo sucedido, su amor paternal se limitó a concederle un juicio a su hijo. Pero aún así, aunque Barty Crouch Jr. le suplicara que por favor no lo enviara de nuevo con los dementores, que era inocente, su padre aprovechó para demostrar frente a todo el mundo lo mucho que aborrecía a su hijo por unirse a Voldemort. Incluso gritó: «¡Tú no eres hijo mío!» y lo mandó directo a Azkaban, con apenas 19 o 20 años. Todo esto hizo que la salud de su esposa se deteriorara drásticamente por el estrés del encarcelamiento de su hijo, y la de Barty Crouch Jr. también, por la depresión severa causada por la prisión. Como Crouch era un miembro muy importante del Ministerio de Magia, él y su esposa pudieron visitar a su hijo en su lecho de muerte. Todo mundo pensó que Barty Crouch Jr. había muerto dentro de Azkaban, y que su madre falleció al poco tiempo después de pena. Y así Barty Crouch lo perdió todo, justo cuando estaba a punto de alcanzar su objetivo. Había sido un héroe, listo para convertirse en ministro de magia. Pero un instante más tarde, su hijo estaba muerto, su mujer también. El nombre de la familia estaba deshonrado y su popularidad había caído en picada. Cuando el chico murió, la gente empezó a sentir lástima y a preguntarse por qué un joven de una familia tan respetable se había descarrilado de esa manera. La conclusión a la que llegaron fue porque su padre nunca se había preocupado por él, y por eso el cargo terminó en manos de Cornelius Fudge, mientras que a Crouch lo relegaron al Departamento de Cooperación Mágica Internacional. Eso fue lo que todos creían que había pasado, pero no fue lo que realmente ocurrió. No. Antes de ir a Azkaban a visitar a su hijo, la señora Crouch convenció a su esposo como último deseo antes de morir que lo ayudara a sacarlo de prisión de contrabando. Él la amaba como nunca amó a su hijo, así que aceptó. Cuando llegaron a Azkaban, a Barty Crouch Jr. le dieron un trago de poción multijugos con el cabello de su madre, y a ella le dieron la misma poción pero con un cabello de su hijo. Cada uno adoptó la apariencia del otro. Como los dementores son ciegos, solo percibieron que había entrado una persona sana y otra moribunda. Y luego percibieron que había salido una persona sana y otra moribunda. No se dieron cuenta del cambio. Barty Crouch sacó a su hijo de Azkaban con la apariencia de su madre solamente por si algún preso estaba mirando por la reja. La señora Crouch permaneció encarcelada y se mantuvo bebiendo poción multijugos hasta su muerte. Falleció al poco tiempo y fue enterrada con la apariencia y el nombre de su hijo,
por eso todo el mundo creyó que había sido él quien había muerto. Un plan maestro. Ya en casa, Crouch organizó un funeral sencillo y privado para representar la muerte de su esposa, con una tumba vacía. Y aquí es donde entra Winky, la elfina doméstica de la familia Crouch, que lamentablemente fue completamente eliminada de las películas. Winky fue quien cuidó a Barty Crouch Jr. hasta que se recuperó, pero para mantenerlo controlado, Crouch padre utilizó la maldición Imperius y obligó a su hijo a llevar una capa de invisibilidad día y noche. Winky era la única que lo compadecía y siempre estaba con él. Era su guardiana y protectora. La única persona que descubrió que Barty Crouch Jr. seguía vivo fue una bruja del Departamento de Cooperación Mágica Internacional, Berta Jorkins, quien había ido a la casa del señor Crouch con unos papeles para que los firmara. Crouch no estaba en casa en ese momento, así que Winky la hizo pasar y volvió a la cocina, donde estaba Barty Crouch Jr. Berta los escuchó hablar y se quedó escuchando la conversación en secreto. Entendió lo suficiente como para darse cuenta de quién estaba bajo la capa de invisibilidad, así que cuando el señor Crouch volvió, ella lo enfrentó. Para que olvidara lo que había descubierto, el señor Crouch tuvo que lanzarle un encantamiento desmemorizante muy fuerte. Tan fuerte que le dañó la memoria para siempre. Recuerden a Berta porque será muy importante más adelante. Winky, además de cuidar a Barty Crouch Jr., también era quien convencía a Crouch padre de hacerle de vez en cuando algún regalo a su hijo por su buen comportamiento. Y fue ella quien logró persuadirlo para que lo llevara a los mundiales de Quidditch. Necesitó meses para convencerlo, rogándole que lo dejara ir con su capa de invisibilidad a ver el partido, y que le diera un poco de aire por una vez. Le dijo que eso era lo que su madre habría querido. Le recordó que ella había muerto para darle libertad a su hijo, que no lo había salvado para condenarlo a una vida preso. Y con eso Crouch accedió. Fue aquí cuando los caminos de Harry Potter y Barty Crouch Jr. se cruzaron por primera vez. Crouch llevó a Winky y a su hijo bajo la capa de invisibilidad a la tribuna principal del estadio de Quidditch bastante temprano. Y este era el plan. Winky tenía que decir que estaba guardándole el asiento al señor Crouch, mientras que Barty Crouch Jr. se sentaba ahí invisible. Después del partido, Barty Crouch Jr. y Winky saldrían de la tribuna principal cuando todos se hubieran ido. Un plan bastante sencillo. Curiosamente, en esa misma tribuna tenían asientos la familia Weasley, Harry Potter y Hermione Granger. Al llegar, Harry Potter confundió a Winky con Dobby y la saludó, y fue en ese momento cuando ella le contó que él estaba guardando un lugar a su amo. Pero lo que Winky no sabía era que Barty Crouch Jr. estaba recuperando fuerzas. Empezaba a luchar contra la maldición Imperius de su padre, y había momentos en los que casi se libera por completo de él. Uno de esos momentos ocurrió en pleno partido de Irlanda contra Bulgaria. Barty Crouch Jr. se encontró rodeado de gente y vio frente a él una varita mágica que sobresalía del bolsillo de un muchacho. Esa era curiosamente la varita de Harry Potter. Como no lo habían dejado tocar una varita mágica desde antes de Azkaban, la robó. Winky no se dio cuenta porque como le daban pánico las alturas, se había tapado la cara. Cuando regresaron a la tienda de campaña, Barty Crouch Jr. escuchó algo que no le gustó nada. Escuchó a los mortífagos que nunca habían estado en Azkaban, los que nunca habían sufrido por el Señor Tenebroso, los que lo abandonaron y que no habían sido esclavizados como él, los que estaban libres para buscarlo pero no lo hicieron y que preferían divertirse humillando muggles, mortífagos como Lucius Malfoy, que participó en la tortura del administrador muggle del estadio y su familia. Todo esto hizo que Barty Crouch Jr. despertara por completo de la maldición Imperius, porque estaba furioso. Con la varita de Harry Potter en su poder, quiso castigarlos por su deslealtad. Su padre había salido de la tienda para ayudar a los muggles, y como Winky tenía miedo de ver a Barty Crouch Jr. así de enfadado, usó su propia magia para atarlo a ella y lo llevó hacia el bosque, lejos de los mortífagos. Él trató de hacerla volver, quería regresar al campamento y enseñarle a los mortífagos lo que significaba la verdadera lealtad al Señor Tenebroso. Así que, al no poder hacer otra cosa, proyectó en el aire la marca tenebrosa con la varita de Harry Potter.
Esto hizo que los otros mortífagos como Lucius Malfoy huyeran aterrados al verla, justo porque no habían buscado al Señor Tenebroso durante todos esos años. Harry, Ron y Hermione, al salir de su tienda tras la conmoción que estaban creando los mortífagos, vieron a Winky caminando hacia el bosque con dificultad, y la siguieron. Harry no entendía del todo lo que significaba la aparición de la marca tenebrosa, pero antes de que pudiera procesarlo, llegaron los magos del Ministerio de Magia, lanzando encantamientos aturdidores por todas partes. Arthur Weasley los detuvo al ver que se trataban de Harry, Ron y Hermione, pero Barty Crouch estaba furioso y quería respuestas sobre quién había convocado la marca tenebrosa. Hermione señaló el lugar de donde había salido la voz, y Amos Diggory, padre de Cedric, regresó con Winky desmayada entre los brazos. Lo que había pasado es que uno de los encantamientos aturdidores se coló entre los árboles, hasta donde estaban Winky y Barty Crouch Jr., y los dos cayeron desmayados, con las ataduras rotas por el impacto del hechizo. Cuando descubrieron a Winky, el señor Crouch entendió que su hijo debía estar cerca, así que fue a buscarlo entre los arbustos donde la habían descubierto a ella, y lo halló echado en el suelo. Regresó pálido y Diggory le dijo que habían encontrado a Winky con una varita mágica, la varita de Harry Potter. Al lanzar un Priori Incantato, el hechizo que revela el último conjuro realizado con esa varita, y que no debe confundirse con el fenómeno Priori Incantatem, descubrieron que efectivamente alguien había conjurado la marca tenebrosa con esa varita. El señor Crouch se enfureció cuando Diggory insinuó que la marca tenebrosa la habían lanzado o Harry Potter o él, su elfina doméstica en este caso, porque eran las dos personas menos probables de tener relación con Voldemort. Aún así, para evitar que Diggory se llevara a Winky para interrogarla y descubriera todo lo de su hijo, y también para castigarla por no haber impedido que su hijo robara la varita, y por casi dejarlo escapar, decidió liberarla y darle una prenda. Quedaron entonces Barty Crouch Jr. y su padre solos en casa. Y una noche, inesperadamente, Lord Voldemort llegó a buscarlo, cargado en los brazos de su vasallo Colagusano. ¿Recuerdan a Bertha Jorkins? La única bruja que había descubierto que Barty Crouch Jr. seguía vivo, y a quien el señor Crouch le borró la memoria, pues Voldemort la había capturado en Albania. La torturó y le extrajo muchísima información valiosa. Ella le habló del torneo de los tres magos, y de que Alastor Moody, el viejo Auror, iba a impartir clases en Hogwarts. Luego Voldemort la torturó todavía más, hasta romper el encantamiento desmemorizante que le había lanzado el señor Crouch. Y así fue como Bertha le reveló que Barty Crouch Jr. había escapado de Azkaban, y que su padre lo tenía preso para impedir que se reuniera con Voldemort. De esa manera, Voldemort supo que Barty Crouch Jr. seguía siendo su seguidor más leal, y que ya no estaba en Azkaban. Con toda esa información, ideó un plan para recuperar un cuerpo y volver al poder. Como necesitaba a Barty Crouch Jr., llegó ese día cerca de la medianoche a buscarlo. El señor Crouch abrió la puerta y desde ese momento Voldemort le lanzó la maldición Imperius. Ahora él era el preso, el controlado. Voldemort lo obligó a ir al trabajo como siempre, y a seguir actuando como si nada hubiera pasado. Y con eso, Barty Crouch Jr. quedó liberado. Volvió a ser el mismo, vivo, como no lo había estado desde hacía años. Luego Voldemort le preguntó si estaba listo a arriesgarlo todo por él. Y él le dijo que claro que lo estaba. Ese siempre había sido su sueño, su gran ambición, servirle y probarse ante él. ¿Recuerdan lo mucho que Barty Crouch Jr. necesitaba una figura paterna? Pues eso. Voldemort le explicó que necesitaba situar a un vasallo leal en Hogwarts. Alguien que hiciera que Harry Potter pasara todas las pruebas del torneo de los tres magos sin levantar sospechas. Alguien que no lo perdiera de vista, y que se asegurara de que ganara la copa, para luego convertirla en un traslador, capaz de llevar ante él a la primera persona que la tocara. Ese era su plan, pero antes necesitaba a Alastor Moody. Así que Barty Crouch Jr. y Colagusano prepararon la poción multijugos. Fueron a la casa de Moody y aunque él se resistió y creó un verdadero alboroto, al final consiguieron reducirlo y meterlo en un compartimento de su propio baúl mágico. Le arrancaron unos pelos y lo echaron a la poción.
Para que se den una idea, Alastor Moody es considerado uno de los mejores aurores de todos los tiempos. Y aún así, Barty Crouch Jr. y Peter Pettigrew lograron someterlo. Para que luego no estén diciendo que Peter Pettigrew no era talentoso, porque sí lo era. Mucho más de lo que lo muestran en las películas. Barty Crouch Jr. tomó la poción multijugos, tomó la apariencia de Moody y cogió la pata de palo y el ojo de Moody para completar el look. Ya estaba listo para explicarle a Arthur Weasley lo que había pasado, después de que varios muggles oyeran el altercado. Cambió de sitio los contenedores de basura y le dijo a Arthur Weasley que había escuchado a intrusos en el patio. Luego guardó la ropa y los detectores de tenebrismo de Moody, los metió con él en el baúl y se fue a Hogwarts, que es donde nosotros lo vemos. Barty Crouch Jr. mantuvo vivo a Moody y bajo la maldición Imperius, porque quería hacerle preguntas para averiguar cosas de su pasado y aprender sus costumbres con la intención de engañar a Albus Dumbledore. Además necesitaba su pelo para la poción multijugos. Algo que tampoco se explica muy bien en la película es cómo el señor Crouch logró escapar de Voldemort. Después de un tiempo, al igual que su hijo, comenzó a resistirse a la maldición Imperius. Había momentos en los que se daba cuenta de lo que estaba pasando. Así que Voldemort decidió que ya no era seguro dejarlo salir de casa, y lo obligó a enviar cartas diciendo que estaba enfermo. Sin embargo, Colagusano fue un poco negligente, y no lo vigiló como debía. Por eso el señor Crouch logró escapar un día y se dirigió a Hogwarts, con la intención de contarle todo a Dumbledore. Iba dispuesto a admitir que había liberado a su hijo de Azkaban y confesarlo todo. Voldemort le envió a Barty Crouch Jr. la noticia de la fuga de su padre, y le ordenó detenerlo a toda costa. Curiosamente, Harry Potter casi descubre a Barty Crouch Jr. al ver su nombre en el mapa del merodeador. Un día cuando estaba robando ingredientes para la poción multijugos del despacho de Snape. Como los dos compartían el mismo nombre, Harry Potter pensó que se trataba de Barty Crouch padre. Intentando arreglar la situación, cuando Harry se encontró con Barty Crouch Jr. disfrazado de Moody, él le comentó que Barty Crouch odiaba a los magos tenebrosos, y Harry asumió que estaba vigilando a Snape por eso. Luego Barty, muy inteligentemente, le pidió a Harry su mapa del merodeador para evitar ser descubierto, y también para vigilar a su padre. Esperó una semana a que el señor Crouch llegara a Hogwarts, y cuando lo vio entrar a los terrenos del castillo por el mapa, se puso su capa de invisibilidad y bajó inmediatamente a buscarlo. Pero cuando iba por el borde del bosque se encontró con Harry Potter y Viktor Krum. Krum quería hablar a solas con Harry para asegurarse de que no había nada entre él y Hermione Granger, pero eligió el peor momento para hablar con él, porque justo ahí se toparon con el señor Crouch, que acababa de entrar a Hogwarts, y que estaba actuando de una manera muy extraña, dándole órdenes a Weatherby, o sea, a Percy Weasley, su secretario. En una de esas, Harry lo llamó y el señor Crouch recuperó un poco la mente. Con una voz ahogada dijo que necesitaba ver a Dumbledore. En ese instante estaba luchando contra la maldición Imperius con todo lo que le quedaba de fuerza. Tenía los ojos desorbitados y cada palabra parecía costarle un esfuerzo enorme. Después de que Harry le dijo que iría a buscar a Dumbledore, Crouch le agradeció, pero volvió a caer bajo la maldición. Harry le pidió a Viktor Krum que se quedara con él mientras él iba a buscar a Dumbledore. Lo que no sabía es que Barty Crouch Jr. estaba ahí esperando. Barty tuvo que esperar a que Harry Potter se fuera porque no podía hacerle daño, ya que Voldemort lo necesitaba para su plan. Pero cuando Harry se alejó, aturdió inmediatamente a Viktor Krum y aprovechó para matar a su padre. Y ese acto en su mente lo unió todavía más a Voldemort. Los dos gozamos del placer, el enorme placer de matar a nuestro padre para asegurar el ascenso imparable de la Orden Tenebrosa. Luego llevó el cuerpo de su padre al bosque y lo cubrió con su capa de invisibilidad. En el mapa vio a Harry tropezarse con Snape y luego a Dumbledore con él. Cuando Harry sacó a Dumbledore del castillo, Barty fue con él fingiendo que también había salido del castillo. Dumbledore le pidió que fuera a buscar al señor Crouch. Así que Barty regresó junto al cadáver, revisó el mapa y cuando todos se habían ido, transformó el cuerpo en un hueso. Lo enterró y lo cubrió con la capa de invisibilidad, dejándolo en un trozo de tierra recién cavado frente a la cabaña de Hagrid. Esa misma noche se ofreció a llevar la copa del torneo al laberinto antes de la cena.
y la convirtió en un traslador. Y así fue como Barty Crouch Jr. completó el plan de Voldemort para llevar a Harry Potter al cementerio. Y aprovechó para matar a su padre en el proceso. Como pueden ver, nada de esto se explica en la película, lo cual se me hace una locura, porque es extremadamente importante para la trama principal de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Tampoco se menciona que el ministro de magia, Cornelius Fudge, ordenó que Barty Crouch Jr. recibiera lo más rápido posible el beso del Dementor, un destino considerado peor que la muerte, que deja a las personas como un caparazón vacío y sin alma. Ni siquiera le avisó a Dumbledore porque no quería aceptar el regreso de Voldemort. Y esto nos lleva directamente a la trama del siguiente libro, donde todo lo que pasa porque Fudge no quiere que nadie se entere del regreso de Voldemort. La historia de Barty Crouch Jr. es muchísimo más compleja y trágica de lo que vimos en la película. No solo fue el mortífago que pasó un año entero engañando a todo Hogwarts, sino también un joven que creció sin la atención de su padre, moldeado por la presión, el abandono y ese deseo desesperado por encontrar a alguien que lo valorara. Y eso fue lo que lo llevó directo a Voldemort. Su historia es la de un villano que no nació villano, pero que por la ambición de su padre terminó tomando decisiones terribles. Y que más adelante, por la ambición de otra persona, Cornelius Fudge, terminó sufriendo el peor destino de todos, el beso del Dementor. Por eso quise contar esta historia completa que hasta el día de hoy muchas personas todavía no conocen. Porque Barty Crouch Jr. es un personaje mucho más complejo de lo que se piensa. Y mi pregunta para ustedes es, ¿les parece que Barty Crouch Jr. es un villano? ¿O más bien el resultado de todo lo que vivió en su familia? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis de Storytel, usando mi enlace en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren conocer la historia del Slytherin más valiente que nunca vieron en las películas, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.